Vamos a hablar de la primera resurrección. La primera resurrección es similar a una cosecha. ¿Aló? ¿Están aquí conmigo? La primera resurrección es similar a una cosecha. Por ejemplo, una cosecha de café. Usted mira que la cosecha, el café se maduró unos granitos primero. Y usted le hace un pasoncito. Esa no es la cosecha, esa es la primicia. La primicia. A ese pasoncito, ese graneíto, que salieron 2 bultos, una carga, si es muy grande, 1 tonelada, pero esa no es la cosecha, esa es la primicia. A los 15, 20 días ya se maduró todo el café en pleno, donde usted tiene que contratar peones y los empaques, y ya viene lo grueso de la cosecha. Esa es la cosecha. Pero después de usted pasar toda la cosecha, recoger toda la cosecha, le queda un grano pintón o verdecito, que a los 15, 20 días ya está madurito y usted hace un tercer pasón. A eso se le llama la rebusca, se le llama la requisa, se le llama la resaca, se le llama el residuo, etcétera. Idénticamente a esos 3 pasos, la primera resurrección tiene esos 3 pasos. Para que usted la pueda entender y pueda comprender algo interesante. Miren, la primera resurrección tiene la primicia, y la primicia de la primera resurrección es Cristo. Cristo hace parte de la primera resurrección. El haber Cristo resucitado primero de entre los muertos es la garantía de que habrá una cosecha de almas resucitadas. Porque así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, pero así como la muerte entró por un hombre, por otro hombre entró la vida, que se llama Cristo el Señor. Esos versículos que encontramos allí de Primera de Corintios, el capítulo 15, verso 20 al 23, habla de la primera resurrección. Hechos, el capítulo 26 y el versículo 23, habla de Cristo como las primicias de la primera resurrección. Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 18, habla de Cristo como la primicia de la resurrección. Apocalipsis 1:5 habla de Jesucristo como la primicia de la resurrección. Leamos siquiera Primera de Corintios para que usted le tome el sentido, porque es interesante, porque ahí es donde están los 3 órdenes. Mire, Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 20, el apóstol Pablo está hablando sobre la resurrección, habla de la naturaleza de la resurrección, con qué cuerpo se resucita, es decir, la evidencia que trae la resurrección, etcétera. El versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, porque Cristo es la primicia, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán, pero la resurrección entra por Cristo. El versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ese todo no es un todo absoluto. Es un todo relativo solo para la iglesia. La iglesia es la que va a resucitar. Si dijéramos un todo absoluto, estaríamos metiendo a todos los seres humanos. Pero aquí se habla de un todo que es relativo a la iglesia, a los redimidos, porque Pablo está hablando de la resurrección en su primera instancia.
El verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Mire que hay una escala, hay una orden, o un orden, no una orden, sino un orden. Mire, pero cada uno en su debido orden. Número 1, Cristo las primicias. Número 2, luego los que son de Cristo en su venida. Y número 3, luego el fin. En ese fin, ahí está la otra parte, de la resurrección. ¿Listo, mis hermanos? Clarito, ¿no? Cristo es la primicia. Cristo hace parte de la primera resurrección, porque Él es el primero que resucita de entre los muertos. Amén, mis hermanos. Pero vea, yo estoy diciendo que Él es el primero que resucita de entre los muertos. ¿Aló? Ojo vivo con lo que yo estoy diciendo. Cristo es la primicia de entre los muertos. ¿En qué sentido? En el sentido de que fue el primero de los seres humanos que resucitó. No es verdad. Porque en el Antiguo Testamento muchos resucitaron. ¿Aló? En el Nuevo Testamento, en el ministerio del Señor Jesús, muchos resucitaron. Lázaro resucitó, el hijo de la viuda de Naín resucitó. Eutico también resucitó, esta Tabita también resucitó, etcétera, muchos. Y el día que el Señor se levantó de entre los muertos, también las tumbas de los muertos se abrieron y muchos salieron de allí y se presentaron a sus casas. Después de haber muerto, resucitaron en sus propios cuerpos. Usted se imagina. Alabanzas al nombre del Señor. Cristo es la primicia de entre los muertos en el sentido de que Él se levantó de entre los muertos para nunca más volver a morir. Porque todos los que se murieron los que resucitaron por un milagro extraordinario, los huesos de Eliseo levantaron a un muerto que iba por allí, lo tiraron allá y revivió. Listo, pero ese tipo volvió y se murió. El hijo de la viuda de Naín, el Señor lo resucitó, pero con el tiempo volvió a morirse. Lázaro fue resucitado a los 4 días, pero se murió y ahí muerto está escrito en el polvo de la tierra, y si no lo sepultaron en la misma tumba, lo sepultaron en otra. Pero todos los que resucitaron después de que el Señor resucitó de entre los muertos y se presentaron a sus hogares, volvieron y se murieron, señores. El único que dejó la tumba y está vacía hasta el día de hoy y seguirá vacía es la del Señor Jesús. Todas las tumbas de los seres humanos están ocupadas con una lápida que dice: aquí en el año tal, en el día tal, se murió y aquí yacen los restos de fulano de tal. La única tumba que tiene inscripción de que no está aquí y está vacía es la tumba de Cristo el Señor. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Por eso Él viene siendo el primero entre los muertos, como una garantía de que sí, que si Él resucitó y vive por los siglos de los siglos para nunca más morir, es porque viene una cosecha también de resurrección para nunca más volver a morir. Así que entonces viene la cosecha. La cosecha tiene ya que ver con el levantamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que hemos venido mirando de 1 de Tesalonicenses 4:13, 1 de Corintios el capítulo 15, verso 23, versículos 51 y al 58. Y aquí os digo un misterio, lo que miramos anoche. Esa es la cosecha, mis hermanos. Y después del levantamiento de la iglesia en toda su plenitud, hermanos queridos, cuando estos cuerpos se vuelvan cuerpos gloriosos, incorruptibles, en unos cuerpos transparentes, en unos cuerpos adaptados para heredar la vida eterna, que ya no tengamos que ver con el tiempo y el espacio, con la fuerza de gravedad de esta tierra,
Porque el Señor cambiará nuestros cuerpos de tal manera que saldremos por los aires, venciendo todas las corrientes eléctricas que hayan de aquí para arriba, para encontrarnos con el Señor en el aire, y estaremos con el Señor para siempre jamás. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Usted no le alegra eso? A mí me goza, por eso se lo repito una y otra vez. A mí me alegra eso, es que esa es nuestra esperanza. Es que allí es donde se acaba el dolor, se acaba el sufrimiento, las lágrimas, las enfermedades, las nulidades. Y no se preocupe que en la resurrección usted va a resucitar con un cuerpo completo. Si aquí le falta una mano, en la resurrección no le va a faltar. Si aquí le falta un ojo, en la resurrección no le va a faltar. Si aquí tiene la boca desviada para un lado, en la resurrección no le va a salir así. Y si aquí tiene problemas de ser cascorvo, allá usted resucita en un cuerpo perfecto, a la estatura y a la medida del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Que aquí tienen enfermedades terminales, en la resurrección no va a tener enfermedades, no va a haber llanto, no va a haber lágrimas, no va a doler dolor, porque el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Amén, mis hermanos, es el gozo. Por eso es que vale la pena perseverar, hermanos queridos. Vale la pena caminar con el Señor en medio de luchas y de 7 luchas que nos vengan. Pero vale la pena. Amén, hermanos, vale la pena, hermanos, vale la pena. Vea, hermano, esto es tan grande que no es digno de que esto se cambie por una bailadita. No es digno de que esto se cambie por una chupadita de un cigarrillo, una marihuanita, un bazuquito por el momento. No es digno. No es digno de que esto se cambie por una cervecita, un aguardientico por allí. Ve, hermano, que se le moje la calva, pero no se le contamine el alma. ¿Aló? ¿Alabanzas al nombre del Señor? Sí, porque hay borrachitos atrevidos que usted no le recibe el aguardiente y se lo tiran encima. Pues que se le moje la calva, que le mojen la ropa, que la ropa se lava. Pero nada por dentro, señores. ¿Entiende? Ni lo toco ni lo pruebo. Mi mamá me cantaba una canción pequeño, y me acuerdo todavía. Si te fumas un cigarrillito y te tomas una copa de licor ay, Señor, se me olvidó. No digáis que sos siervo del Señor. Alguien tiene que sabérsela aquí, ayúdeme, ¿no? Sí. Una canción que ella nos cantaba en la cuna. No vale la pena, hermanos, cambiar eso tan grande, tan glorioso, hermano, por cualquier cosa. No vale, hermano, por una experiencia extramatrimonial de un momento con otra señora que no es su mujer. Eso no tiene sentido, hermanos, por Dios. Hermanita, no tiene sentido una experiencia, una canita al aire por allí pensando que nadie la va a ver. Esto con Dios es glorioso. Así que valore, soporte lo que venga, lo que vaya. Pero es que tenemos una esperanza gloriosa. No se la pierda, esto no se la pierda, no, esta es la promesa de Dios. Después de la cosecha, mis hermanos, viene la rebusca. Y la rebusca tiene que ver con los mártires del periodo de la gran tribulación. Así que allí está Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 4 al 6. ¿Aló? Leamos. Apocalipsis. Es muy bueno que usted conozca el texto, porque el no conocer que la resurrección tiene 3 partes, ha traído un problema en muchos creyentes en las iglesias.
Porque hay creyentes que devoran Biblia como ninguno, y eso se internan, y eso exploran, y eso buscan, y no hay nada malo en que exploren, en que busquen. Lo importante es que tengan el hilo de la enseñanza para que no se confundan y no confundan a los demás y salgan con doctrinas torcidas. El no entender, mire, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 al versículo 18, habla de la primera resurrección. Y Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 4 al 6, también habla de la primera resurrección. Entonces, el que lee Apocalipsis, capítulo 20, verso 4 al 6, que ve que los que resucitan allí fue porque pasaron por el periodo de la gran tribulación, y el texto le dice que esta es la primera resurrección. Entonces jura y rejura de que la iglesia en pleno va a pasar por el periodo de la gran tribulación. Y por ahí hay gente predicando eso y demostrando por Apocalipsis 24 al 6 que la iglesia va a pasar por el periodo de la gran tribulación. Ay, qué miedo, qué oso, que el número 666, que enfrentar el anticristo, ¿cómo será eso con el falso profeta? Ay, poderoso, pues yo voy a arrinconar arroz, maíz, frijoles, azúcar y amontonar panela para esos 7 años de gran tribulación, porque yo no me voy a dejar marcar del anticristo. Alabanzas al nombre del Señor. Que a guardar platica, porque no se pueden dejar marcar del anticristo. Hermano, eso no es así. Entienda, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, que habla de la primera resurrección, habla de la resurrección de la iglesia en pleno, la iglesia en pleno. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 al 6 habla de los que mueren en el periodo de la gran tribulación. Mire, leamos el texto y verá. Mire, el versículo dice así. Mire, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús los decapitados, porque murieron en el periodo de la gran tribulación. Los decapitados por causa de la palabra, del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, tiene que ver con el periodo de la gran tribulación, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir la segunda resurrección, a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y luego dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Aló? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Vea, usted me preguntará, hermano, ¿y quiénes son los que mueren en el periodo de la gran tribulación? Y que hacen parte de la primera resurrección, pero en la última colita, en la última estancia, y que para ellos no hay un arrebatamiento en las nubes, ni tampoco hay un sitio en el tribunal de Cristo, ni tampoco se presentan para recibir coronas y galardones, y tampoco tienen una ceremonia nupcial en el cielo que se llaman las bodas del Cordero, ni tampoco vienen con el Señor como su esposa a establecer el reino milenial. ¿Quiénes son esos? Sino que estos resucitan es cuando Él ya viene y establece el reino milenial. Entonces, al iniciar el reino milenial, el Señor los va a resucitar y los mete dentro de la iglesia, pero en la última estancia, en la última colita. ¿Quiénes son? ¿Aló? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alguien grite gloria a Dios. Alguien alabe en el nombre del Señor Jesús. Vean,
En el momento que el Señor levanta la iglesia, lo que estábamos diciendo ahora, y que el mundo quede envuelto en todo, confusión, lo primero que el Señor hará es sellar 144,000 que son del pueblo de Israel. Pero para poderlo sellar, hay 4 ángeles que detienen los 4 vientos de la tierra. Mire, 4 ángeles detendrán la manifestación del anticristo hasta que sean sellados los siervos del Altísimo. Ojo vivo para que no se confunda con las expresiones de siervos, los escogidos, porque muchos se enredan con la palabra siervos y escogidos y creen que los siervos y los escogidos somos nosotros como iglesia. Usted tiene que mirar es el contexto, bajo qué contexto el Señor dice siervos o escogidos, porque puede estarse refiriendo a Israel, los siervos del Altísimo, los escogidos. Si el Señor no acortara los días, aún hasta los escogidos serían engañados. ¿Y cuáles escogidos? No son los escogidos refiriéndose a la iglesia, es a la nación de Israel. Son términos para no confundirse. Por eso tiene que mirar el texto y el contexto. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Que son reglas de interpretación hermenéutica. ¿Aló? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Mire, Apocalipsis el capítulo 7, inmediatamente que el Señor levanta la iglesia y que viene la gran confusión, el Señor detiene los 4 vientos, y los 4 vientos son la manifestación del anticristo. Mire, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Cuáles son los 4 vientos de la tierra? Los 4 caballos de Apocalipsis capítulo 6. Cuando usted lee el capítulo 6, aparecen 4 caballos. El caballo blanco, mire, que simboliza la paz, que no es una paz verdadera, sino una paz ficticia, una paz montada, porque el anticristo tiene que manifestarse en los primeros 3 años y medio como un agente de paz, porque el mundo queda en la enorme ruina, en la gran catástrofe de todos los miles que se fueron, y toda esa situación que estábamos hablando ahora en que queda el mundo. El anticristo tiene que manifestarse como un hombre de paz, con grandes estrategias políticas, económicas, religiosas y con una política de paz social, mientras agarra a todo el mundo en su mano y todos los gobiernos le dan su poderío y él sea el que manda y rija todos los imperios del mundo. Por eso se manifiesta como un hombre de paz. Caballo blanco de Apocalipsis. El segundo caballo es un caballo rojo, y el rojo quiere decir sangre, porque después es el mismo anticristo que termina su función de 3 años, y como él no está interesado en la paz, porque el diablo no está interesado en la paz. ¿Aló? El diablo no le da paz a nadie, hermano. Alabanzas al nombre del Señor. Acuérdese que el Señor dijo que el diablo no vino sino ¿para qué? Para matar, hurtar, destruir. Ese es el ministerio de Satanás. Entonces el diablo, terminando sus 3 años, cambia su cara, cambia su disfraz, y sale el caballo rojo, que es la guerra. Pero el asunto de la guerra no es, él quita esa paz y se envuelve la guerra, pero la guerra de ese periodo no es la guerra como del tiempo de hoy. Las guerras profetizadas por el Señor, nación contra nación, reino contra reino, pueblo contra pueblo, etcétera, etcétera. No.
La guerra que Satanás a través del anticristo desata después de los 3 años y medio de paz es una guerra del hombre por el hombre, donde el anticristo se adueña de la vida y se posesiona de cada persona en particular, y lo que pone es odio contra su propio prójimo, al punto de que se matarán los unos a los otros. ¿Aló? ¿Están aquí conmigo? Lea. Capítulo 6. Mire, el versículo 2. Es que yo no quiero leer tanto porque usted ya se lo sabe bien. Quiero es marcarle la idea para poder avanzar un poquito, ¿no le parece? Pero mire, cuando abrió el capítulo 6, el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, mire, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, que quiere decir rojo, y el rojo es el color de la sangre, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Cuál paz? Esa primera paz que él vino a establecer. La quita porque él no está interesado en la paz del mundo. La quita y entonces se desata la guerra, y la guerra tiene que ver, mire, y la guerra tiene que ver, dice, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, símbolo de muerte. Que se matasen unos a otros. Eso es para que usted haga la comparación de que no es una guerra de nación contra nación, de reino contra reino, como lo dice Mateo capítulo 24. No, que va a ser una guerra así como los Estados Unidos con la Unión Soviética, que va a ser así como la China con los japoneses y toda esa vaina. No, con Israel y los palestinos, no. Es un espíritu de muerte que el diablo tomará en la vida de cada persona, y los padres matan los hijos a los padres, el esposo a la esposa, etcétera, tal como está pasando ahora. Pero es que ahora va a ser por un espacio de tiempo que se desata la muerte, porque son por espacios de tiempo, no va a ser todo el tiempo. Y hay un momento de ola de muerte, de crimen, de odio, de resentimiento, de venganza, y el vecino lo mira a usted y usted mira al vecino, y eso es, me lo quiero comer. Es lo que se vive en el periodo de la gran tribulación. Cuando miramos características del periodo de la gran tribulación, por eso es que yo me río cuando creyentes dicen que en el periodo de la gran tribulación, si ellos no se van en el primer viaje, son capaces de dar la cabeza y la ponen en el yunque para que el hacha de 2 cuartas se la parta, porque yo no me dejo marcar, yo no me dejaré marcar, yo daré mi vida por el Señor en el periodo de la gran tribulación. Ve, si no eres salvo ahora en este caudal de gracia, donde nadie te persigue y nadie te dice nada, vas a ser salvo cuando vas a entregar tu vida, cuando te tengan en la guillotina. ¿Aló? Cuando tengas un niño de brazos, y tengas plata en el bolsillo aquí, y ahora hay que comer, pero no quieres la marca, no la tienes, y el niño te llora, ¿qué haces? Llora y llora y llora y llora, y tienes cómo comprar y tienes que vender, y nadie te compra ni nadie te vende. ¿Qué haces? Hermano, eso es mejor marchar en el primer viaje, porque el segundo viaje no hay. No hay segundo viaje, señores. No hay un segundo tren, no hay una segunda nave espacial, solamente hay un solo viaje. No se haga ilusiones, que eso parece como un purgatorio. Si no es salvo ahora y sus pecaditos no le fueron perdonados aquí, entonces cuando llegue en el más allá, allá usted va a estar en un suplicio y va a sufrir por algunos días, y con el auxilio de las misas y de los rezos y el agua bendita, y de pronto una ofrenda, una misa sentada diaconada y que se la paguen al cura, y una ofrenda que eche, su alma va a salir derechito al cielo. Ese es el cuento de la Iglesia Católica.
cuestiones del purgatorio. La Biblia no dice nada de eso. ¿Aló? La Biblia dice que el purgatorio es Cristo ahora. Alabanzas al nombre del Señor. Así que después del caballo rojo, entonces viene el caballo negro, que es el hambre, porque en ese odio y en esa muerte y en esa envidia y en esos estragos que el diablo hace, poniendo al hombre como carne de cañón y comerse los unos a los otros, ¿quién siembra la tierra, señores? ¿Quién cultiva? Entonces viene el hambre, y después del hambre pues viene el caballo verde, el caballo amarillo verdoso, que es el color de la muerte, las pestes y las epidemias. Y ese es el ministerio del anticristo durante todos los 7 años del periodo de la gran tribulación. Así que antes de que el anticristo se manifieste, el Señor detiene esas 4 fuerzas, esas 4 potencias, esos 4 vientos, para que no le hagan daño a la tierra hasta que no sean sellados los 144,000. Verso 2. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Verso 3. Mire, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y los siervos de nuestro Dios no es la iglesia, porque allí ya no está la iglesia. Los siervos de nuestro Dios son los 144,000, que vienen a ser 12,000 de cada tribu, como una garantía, como una primicia y garantía de una salvación nacional que tiene Israel por promesa, señores. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso, mire, es un número, el 144,000 es un número literal, no es un número simbólico. Para cuando usted hable con un testigo de Jehová, no se deje meter los dedos a la boca, porque ellos le dicen que los 144 son un símbolo. Un número simbólico, no es un número literal, no es un número literal, un número numérico, sino que es un número simbólico que simboliza. Eso no es verdad, porque si los 144,000 fueran un número simbólico, entonces no hubiera tanta explicación de quiénes son. ¿Para qué entonces, si es simbólico? La Biblia nos dice que de la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de ¿Para qué se pone si es un número simbólico? ¿Aló? Mire, por eso digo, si fuera un número simbólico, sencillamente diría 144,000 y se nos daría, y no se daría ninguna explicación. Pero es que la Biblia nos dice, mírelos allí, vea, la letra está pequeñita, pero mire. Y al oír el número de los sellados oí, eran 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Allí no son gentiles, señores, son de las tribus del pueblo de Israel. Israel se compone de 12 tribus y están enumeradas. Mire, allí dice: de la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000, para que sean 144,000. Esos 144,000 el Señor los va a sellar. El sello, ¿cuál es el sello? El sello es una cosa simbólica, ¿sí? Que quiere decir que esos 12,000 de cada tribu van a ser redimidos.
El Señor se les va a revelar el Evangelio, les va a revelar su nombre, ellos se van a arrepentir, el Señor les va a perdonar sus pecados, los va a llenar con el poder del Espíritu Santo y ellos van a hacer un trabajo misionero en el periodo de la gran tribulación. Lo que los señores testigos de Jehová están predicando ahora del paraíso y de que el niño jugará en la cueva con la serpiente, que el león y el buey van a comer hierba, que el niño va a jugar en la cueva de la serpiente y que la vida del hombre va a ser como la vida de los árboles. Eso es en el reino milenial y ese no es el mensaje que hay que predicar ahora. Porque ese mensaje no es para las almas, no es para la gente de ahora, es para las gentes del pueblo de Israel, porque el milenio es exclusivo para el pueblo de Israel, es el sábado, es el reposo de la nación de Israel. Lo que al mundo hay que predicarles que hubo un Dios del cielo que se bajó, que cambió su figura desde el cielo y tomó una humanidad y se vistió de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que hay que decirle al mundo, y que su muerte, su sepultura y su resurrección nos ha traído una puerta de salvación abierta y que hay la oportunidad de salvación. Eso es lo que hay que predicarle a la gente ahora. No predicarle por allá un milenio. Ni siquiera los mismos testigos de Jehová alcanzarán llegar al milenio por todo lo que se vive. ¿Quién le garantiza que un testigo de Jehová supere el levantamiento de la iglesia, supere 7 años de gran tribulación, supere la batalla del Armagedón, supere todos los juicios que vendrán? Porque es que le va a llover juicio del cielo y le va a llover juicio de acá abajo también, porque el anticristo y el falso profeta también harán sus juicios. ¿Aló? Harán su guerra. Y del cielo también bajará las copas, las trompetas, los ayes, Dios mío, bendito. Vea, es mejor, Señor, ven por nosotros. Es mejor prepararse para irse, porque usted no sabe. Ojalá tuviéramos ese tiempo de aquí al domingo para mostrarle la naturaleza del periodo de la gran tribulación, y usted aquí se come las uñas. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Hermanos, la escatología es una, ¿qué? Una oportunidad que no puedes dejar pasar. Eso es la escatología. Eso es este programa que Dios ha establecido. Es una oportunidad, es una gabela que nos ha dejado. Es una puertica abierta, es una mano extendida para que nosotros hoy tomemos esa mano, entremos por esa puerta, abracemos esa gracia divina, esa misericordia, y tengamos la seguridad con un tiquete a la patria celestial. Sea que muramos, sea que vivamos, del Señor somos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Antes de mostrarle la descripción, porque eso lo vamos a dar ya para mañana, hermano, ese tiempo, hermano, Dios mío, paren ese reloj a ver. Antes de mostrarle la descripción, porque los quiero más descansaditos, con una mente más abierta, porque lo que sigue es de vital cuidado. Sí quiero responderle a una pregunta que usted me va a hacer. ¿Por qué en los 144,000 no aparece la tribu de Dan, ni aparece tampoco la tribu de Efraín? ¿Por qué no aparece? Entonces yo me le adelanto de una vez antes de que me diga, hermano, tengo una pregunta. ¿Por qué la tribu de Dan no comparece? Aleluya. Mire,
En este listado del capítulo 7 no se menciona estas dos tribus. ¿Cuál es la razón por la cual las dos tribus no se mencionan? Israel vivió 120 años de unidad nacional a través de 3 reyes especiales, donde Israel llegó a ser nación de naciones. ¿Sí tengo 10 minuticos? ¿Sí? ¿5? ¿Sí? ¿Me tomo los 10? ¿Me los tomo? Perdón. Yo tomándole el pelo a mi pastor, qué pena. Vean, hermanos, 10 minuticos. Pero quiero que se vaya con esto. Israel vivió la edad de oro, la edad de unidad nacional, durante 120 años, en los reinados de Saúl, que reinó 40, el reinado de David, que reinó 40, y en el reinado de Salomón, que reinó 40, 3 por 4 son 12, 120 años de unidad. Pero resulta que en la vida de Salomón se apartó. El hombre más sabio peca por ignorancia. Y Salomón se apartó porque amó, además de las hijas de Israel, amó a otras mujeres, y esas mujeres idólatras le inclinaron su corazón, y Salomón se apartó de los caminos del Señor y se volvió un satanista y se volvió un idólatra. Entonces Dios le sentenció la rotura del reino. Entonces cuando él muere, el Señor le divide el reino y le da 2 tribus a Roboán, que es el hijo, 2 tribus, y le da 10 tribus a Jeroboam. Entonces viene el reino del norte y viene el reino del sur. El reino del norte está constituido por 10 tribus, que es el reino del norte, y el rey era Jeroboam. Jeroboam era uno de los generales del ejército mayor de Salomón en su tiempo, pero que Salomón de pronto, por celo, porque el pueblo lo amaba, porque él tenía mucho poderío, lo ahuyentó y se fue a Egipto, y en Egipto vivió hasta que Salomón murió. Y cuando murió, entonces Dios lo hizo traer y le dieron 10 tribus a Jeroboam, y constituye el reino del norte. El reino del norte, y su capital fue Samaria. Damasco, su capital Samaria. Hubieron 19 reyes y todos fueron malos. Por eso esa parte de ese reino duró 300 años menos y fueron llevados cautivos por los asirios. Luego entonces, acá en ese reino del norte, entonces Jeroboam, para retener su reino, no permitía que las 10 tribus de allá vinieran a las tribus acá a Jerusalén, al reino del sur, a adorar, porque acá estaba Jerusalén, acá estaba el tabernáculo, el templo, etcétera, y el centro de adoración quedó acá en esta parte del sur. Entonces Jeroboam, celoso de que de pronto le quitaran el reino, la hegemonía, y entonces Israel se quedara al lado de acá y lo persiguieran, lo mataran, hicieran cualquier cosa, entonces él se hizo 2 becerros y los estableció en la tribu de Dan, y el otro becerro lo colocó en la tribu de Efraín. Él mismo hizo su propio centro de adoración, descartó el ministerio de los levitas y los ahuyentó, y él mismo estableció su propio reino. Así que entonces Dan se convirtió en un centro de idolatría, y Efraín también,
Por eso Dios los descarta de un orden establecido, aunque la tribu en sí no desaparece, porque la tribu de Dan no ha desaparecido, simplemente Dios la descartó, y en parte y en algunas ocasiones Dios no tuvo en cuenta la tribu de Dan por causa de la idolatría. Ahí le pongo ese texto bíblico porque eso reza precisamente esto. ¿Aló? Usted sabe que Dios con la idolatría absolutamente nada. Dios no quiere nada con la idolatría, porque Dios es uno y uno su nombre. A Dios no se adora a través de imágenes, a través de representaciones. A Dios se adora por la fe. No hay necesidad de ponerle una cosa así delante y representarlo. No, Dios es espíritu y Él lo llena todo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Acá en esta parte, mire, en esta parte de acá de Dan, en esta parte, mire, Efraín no se menciona, pero José es el reemplazo. José, recuerden que Efraín viene de José. José en Egipto engendró dos hijos, y el uno es Manasés y el otro es Efraín. Y entonces Dios los escogió, y por eso aparece José, pero no aparece Efraín, porque José reemplaza a Efraín. Ahí en el orden, en ese listado que aparece de Apocalipsis 7. Alabanzas al nombre del Señor. En este reino del norte, mire, el reino del norte no está desaparecido. Por eso coloco allí esa cita para que ustedes miren que aunque ese reino del norte desapareció y se lo llevaron cautivo los asirios, y que los historiadores dicen que de esas 10 tribus no aparece ninguna y que están desaparecidas, no están desaparecidas. Cuando usted se lee ese pasaje de Segunda de Crónicas 11, versículo 13 al 17, resulta que esas 10 tribus están metidas dentro del reino del sur, porque de los que se vinieron de allá para acá, porque todos no se quedaron adorando el ídolo, el becerro de Jeroboam, no, todos no se volvieron idólatras. Hubieron unos que se preservaron en la doctrina, se preservaron en su doctrina, en su conocimiento, en la revelación que Dios les había dado, y no se fueron tras la idolatría, más bien se vinieron al reino del sur. Léase el pasaje y ahí están las tribus metidas, porque de Dios no se pierde nada. Vamos a dejar hasta allí entonces. ¿Aló? Vamos a dejar hasta allí. Pero yo sí quisiera en esta noche lograr la oportunidad para orar por un amigo que esté aquí. ¿Por qué no están de pie, mis hermanos? Yo creo que he sido muy claro durante estas 2 horitas, predicando, enseñando. Y aquí tiene que haber una persona necesitada de Dios. Aquí tiene que haber un amigo, una amiga, un caballero, una señorita, alguien con una dificultad, con un problema, alguien que quiera entregar su vida esta noche al Señor. Quisiéramos orar a su favor en esta noche. Levánteme su manito, yo quiero orar a su favor. Levánteme su manito. Levánteme su manito en el nombre del Señor Jesús, y yo le hago una invitación que usted venga aquí al altar. Vamos a orar a su favor. Hay una iglesia que le ama, y hay un Cristo glorioso que le ama de una manera especial. Venga, vamos a orar a su favor. Deme un pasito aquí adelante, en el nombre del Señor Jesús. Hoy es una noche de salvación, es una noche de redención, es una noche de libertad. Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Este es un llamado. No te vayas, acompáñala aquí, o vas por más. ¿Dónde están mis líderes aquí de los diáconos? ¿Dónde están los de evangelismo? Yo quiero un acompañamiento aquí a las almas que vienen aquí al altar, porque esta noche es noche de salvación. He sido claro en la enseñanza.
para ayudarle a usted a entender que tenemos una oportunidad de salvación, que la iglesia está pendiente de un viaje. Estamos preparándonos para un viaje y quiero que usted haga parte de esa iglesia que va a desaparecer en cualquier momento. Por eso usted está aquí y ha venido con esa necesidad de salvación. Ha venido de pronto afectado por una enfermedad, ha venido triste, ha venido con problemas, con dificultades, problemas laborales, problemas económicos, problemas familiares, descontroles y desórdenes internos, pero en esta noche hay aquí alguien que te extiende la mano. Hay alguien que te devuelve el gozo, la alegría, la felicidad. Hay alguien que quiere hacer un milagro en tu vida en esta noche. Habrá otra persona que quiera venir aquí al altar. Ayúdemele a llegar a un amigo. Ayúdele a llegar a ese amigo que está allí enseguida. Vamos a orar por esa persona. Si hay alguien que se ha apartado de los caminos del Señor, es la noche oportuna para que usted se reconcilie con el Señor. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. No espere pasar a la eternidad en cualquier momento. La muerte no le anuncia, ahora estamos con vida, dentro de un momento podemos ser cadáveres ya. Por eso el asunto de la salvación tiene que ser ahora porque no hay tiempo para tomar determinaciones después. Hay alguien más que quiere venir a los pies del Señor. Hay un joven, una señorita, habrá un caballero, un anciano en esta noche, habrá un niño que quiera venir aquí a los pies del Señor. Aquí hay unas personas que han venido, Dios sabe, Dios conoce su situación. Habrá otra persona en esta noche, habrá otra persona que quiere venir a los pies del Señor. Venga en el nombre del Señor. Aquí no le vamos a criticar, no lo vamos a murmurar. Ese no es nuestro trabajo, no es nuestra labor. Antes, al contrario, queremos ayudarle, queremos apoyarle en su vida espiritual, queremos fortalecerlo, queremos guiarlo en el camino del Señor, queremos ser un bastón a su mano para que usted pueda caminar. De pronto muchas cosas no entiende, pero las entenderé y las entenderá en el transcurso de la vida cristiana. El Señor es el que abre el entendimiento, el Señor es el que abre y nos da la sabiduría necesaria para que nosotros podamos ir entendiendo las cosas y podamos ir afirmándonos en el camino. Habrá otra persona en esta noche. Quiero orar por otra persona, quiero orar. Venga, deme ese pasito en el nombre del Señor, deme ese pasito. Espero que los hermanos estén orando y reprendiendo en el nombre del Señor, porque hoy hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hoy el cielo hace fiesta por un pecador que se arrepiente. Joven, señorita, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere redimirte. Cristo quiere hacer de ti una nueva criatura. Él quiere cicatrizar las heridas que el mundo te ha dejado. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere sanarte tu alma. Él quiere cambiar tus pensamientos. Él quiere darte salvación y vida eterna en esta noche. Alguien más quiere venir a los pies del Señor. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Levanta tus manos, iglesia. Vamos a orar por los hermanos que han venido, por las personas que han venido aquí a este altar. Oh, que Dios se glorifique en esta noche. Que Dios rompa ligaduras, que Dios rompa las cadenas, que Dios derriba las murallas. Oh, el mundo no da paz, pero Cristo sí da la paz. Oh, el mundo no trae liberación a las almas, pero Cristo trae salvación y vida eterna a nuestras vidas. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay liberación en esta noche. Hay sanidad en el nombre de Jesucristo de los cielos. Obra, 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 Dios eterno. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo de los cielos. Tú eres grande, tú eres poderoso, Dios eterno.